Sí, sonido. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cuánto estamos gozosos de estar en la casa del Señor? Amén, ¿verdad? Saluda al que está a su lado, dele la mano, dele la bienvenida y dígale bienvenido a tu casa, a mi casa, a nuestra casa. ¿Cierto? Después de este momento de oración en el cual hemos preparado nuestros corazones como familia para escuchar la voz de Dios, vamos a hablar de un tema muy importante, muy trascendental. Luego de la mañana de ayer haber evaluado la condición en la que estamos como familia, ¿cierto? ¿Se acuerdan que iniciamos el tema con una serie de preguntas, verdad? Que de una u otra manera nos llevaban a examinar, nos llevaban a reflexionar el estado o la condición actual de nuestras familias y cómo nos sentimos nosotros siendo parte de ese núcleo familiar en el que actualmente estamos, en el cual nosotros pertenecemos. Entonces, después de tener un bosquejo en nuestra mente sobre la condición de nuestras familias, en esta noche vamos a mirar si necesitamos construir o reconstruir los cimientos de nuestros hogares. Me gustaría que algunos de los que están aquí presentes, un representante de cada familia, me compartiera algunas de las palabras que escribieron en los bloques que realizaron antes del momento de oración. A ver, ¿cuáles fueron esas palabras, esas acciones, esos valores que son importantes para tener en nuestra familia? Adelante. Bueno, primeramente debemos poner a Dios. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Amor, Ajá. paciencia, Ajá. paz, confianza, fidelidad, orden, benignidad, bondad, mansedumbre, obediencia, valores, oración, estudio de la Biblia y unidad. Muy bien, excelente. ¿Alguien escribió, alguna familia tiene algunas palabras diferentes a las que él mencionó? ¿Cuáles? Espiritualidad. Muy bien, ¿alguien más? Adelante, hermano. Jugar, hablar entre nosotros mismos. Excelente. Muy bien. Y solamente me falta, ¿cuántas familias faltan por participar? Adelante, Saúl, cuéntame. Lealtad, cariño, tolerancia, amor, ser escuchado, respeto y honestidad. Muy bien, les hago una pregunta. ¿Fue fácil o fue difícil colocar o encontrar esas palabras? Fácil. Fácil. Muy bien, yo por ahí escuché a un grupo diciendo como que no, pon primero esta, no, pon esta. Y entonces pensaba en ese momento que muchas veces lo que yo considero importante o esencial, otro miembro de la familia no lo puede considerar o no puede tener esa misma importancia y esa misma relevancia. En esta noche, vamos a abrir nuestra Biblia en nuestra cita bíblica que la encontramos en el libro de Mateo. Vamos a avanzar, por favor. Vamos a leer el libro de Mateo, que ahí encontramos nuestro texto clave para esta noche. Avancemos, sí, por favor. Muy bien, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. A la letra dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y la pregunta entonces en esta noche es: ¿sobre qué estás edificando tú tu casa? ¿Sobre quién estás edificando tú tu familia? ¿Cuáles son los cimientos que plasmaste en esa hoja que realmente, oiga bien, que realmente hacen parte de la construcción diaria, no esporádica de nuestra casa? Porque muchas veces sabemos o tenemos claro que el amor, que la confianza, que la buena comunicación, que la lealtad, que la fidelidad, que la compasión es de suma importancia que hagan parte de nuestro núcleo familiar. Pero ¿será que realmente en nuestro diario vivir tenemos en cuenta esas palabras? ¿Tenemos en cuenta esos valores que plasmamos en estas hojas? Y en esta noche vamos a mirar la importancia de construir nuestras familias en la base que es Cristo Jesús. Pero antes de iniciar de lleno con nuestro
tema, vamos a tener una dinámica. Yo ayer dije que quedaba en mora, ¿cierto?, con los que participaron. Así que un miembro de la familia puede venir a reclamar su premio, la familia que ganó ayer. ¿Quién fue la familia? Adelante, venga, Samuel. Aquí tiene su premio. Felices ganadores. Y para esta noche necesito 2 familias completas. 2 familias completas. Listo. Yo les dije que siempre vamos a tener premios, así que motivo a las familias que participen. 2 familias completas. Ay, mi amor, ayer ganó esa familia. Ya los machanqueos, compadre. Hola. ¿Y tu familia completa? No. Muy bien, aquí hay 2, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí yo tengo una mesa. Podemos cerrar el video un momentico, no hay inconveniente. Y en esa mesa, ambas familias van a trabajar. Listo. Pueden subir, no se preocupen, estamos en confianza, estamos en familia. Listo. Yo esta noche he traído 2 rompecabezas. La actividad es súper sencilla. Va a ganar la familia que arme el rompecabezas primero. Sí. Listo. Muy bien. Aquí les muestro 2 rompecabezas. Los 2 rompecabezas tienen la misma cantidad de fichas. 12 fichas. Así que ninguno, digamos que por ficha va a tener más ventaja que otro. Listo. Entonces, aquí están los 2 rompecabezas. Listo. Entonces vamos a ver cómo les va armando el rompecabezas y qué familia termina la dinámica primero. Muy bien. Oye, Isa, ¿dónde está Samuel? Ya, listo. Listo, muy bien. Ok, vamos a ver. Excelente, ya armaron completamente el rompecabezas. Tenemos una familia ganadora, así que aquí le hacemos entrega de su premio. Listo, muy bien. Ok. Les hago una pregunta a las familias que están acá enfrente. ¿Qué fue lo más difícil o lo más complicado a la hora de armar el rompecabezas? Abrir la caja. Abrir la caja. Ok, muy bien. ¿Qué más? Encontrar la forma de la figura, iniciar, el inicial, porque se inició. Ok, listo, muy bien. ¿Y a esta familia? ¿Qué fue lo más difícil de armar el rompecabezas? Ok, sintieron que no tenían buena comunicación. ¿Qué más? ¿Qué más sintieron que fue? ¿Por qué creen ustedes que les fue difícil? Ok, muy bien. ¿Saben? Sí, yo te lo presto, claro. ¿Saben? Quizás muchos, o quizás alguna de las familias que estaba acá enfrente, pensó, asumió, vamos a ver, listo, muy bien, muchas gracias. Quizás las familias que estaban acá enfrente, algunos pensaron o asumieron que la figura que debían armar era la figura de qué? De la portada. Pero realmente esta no era nada de la figura del rompecabezas, ¿saben? La verdadera figura del rompecabezas estaba en la parte de atrás. Y saben, muchas veces cuando estamos construyendo en nuestro diario vivir nuestros hogares con nuestras acciones, asumimos que las cosas
enseñado. Es como yo lo percibo y nos cuesta salir de ese cuadrado en que es así, porque si está en la portada, así tiene que ser. Es lo que nosotros en muchas ocasiones asumimos. Y saben, vamos a la que está en la parte de arriba derecha, adelante. ¿Saben? El Señor a cada uno de nosotros, o que el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos que cada familia es particular. ¿Creen ustedes que una familia de las que estaban aquí podía ayudar a la otra Sí, se podía. a solucionar su rompecabezas? Si ellos estaban armando el de ellos, ¿cómo iban a gastar tiempo ayudando a otro cuando ellos también tenían una situación complicada que resolver? Muchas veces nosotros nos creemos en la autonomía o nos creemos con la autoridad de decirle a otro lo que tiene que hacer cuando nosotros estamos incluso más perdidos que ellos. ¿Saben? El Señor quiere que como familia nos enfoquemos en la construcción diaria de nuestros hogares, porque cuando tenemos hogares que están construidos en la roca que es Cristo Jesús y cumplimos con la parte que nos toca dentro de esa construcción diaria, nuestra familia entonces podrá testificar del amor de Cristo a otros. Muchas veces queremos resolver lo que está afuera porque nos cuesta resolver lo que hay dentro. Es más fácil mirar la construcción del otro, qué le hace falta, qué no tiene, qué debería tener, cómo lo debería hacer, y pocas veces nos tomamos el tiempo de mirar qué estoy construyendo yo. ¿Cuál es la base que tiene mi familia? ¿Cuál es la base que tiene mi hogar? Hoy hablaremos precisamente de eso, de cómo construir hogares firmes, familias que no se derrumban con los vientos de la vida porque están cimentadas en la roca que es Cristo Jesús. El Señor en su palabra nos ha dado instrucciones para poder construir nuestra familia sobre la roca que es Cristo. Él quiere guiar, Él quiere direccionar la construcción de nuestras familias. Y saben, a veces nos apresuramos tanto por construir, tanto por hacer, que perdemos de vista las instrucciones que el Señor también nos ha dado. Estamos tan enfocados por armar el rompecabezas y que todas las piezas encajen perfectamente que nos olvidamos que tenemos un arquitecto que sabe dónde va cada pieza. Dentro de nuestro núcleo familiar no hay ninguna pieza igual. Cada uno es diferente. Aunque vivamos bajo el mismo techo, podemos percibir las situaciones de manera diferente. Podemos interiorizar las situaciones de maneras únicas y particulares. ¿Y saben? Aunque cada uno de los miembros de la familia, así como el rompecabezas, sea diferente, no quiere decir que no es importante. Quiere decir que también es esencial. Porque si falta una ficha de rompecabezas, ¿está completo? No está completo. Y aunque tenga características diferentes, cumple un propósito especial dentro del núcleo familiar en el cual se encuentra. Y en esta mañana vamos a estudiar, el tema de hoy está dividido en dos. Hoy vamos a estudiar una parte y mañana vamos a estudiar otra parte de este tema. Vamos a estudiar, avancemos por favor, avancemos, la historia de Nehemías. Yo no sé cuántos de ustedes han leído, se han tomado el trabajo de leer los capítulos del libro de Nehemías, pero en esta noche y el día de mañana, también en la noche, nos vamos a enfocar y lo vamos a asociar directamente con nuestra familia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Alguien que por favor me lea Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Vamos a utilizar nuestras Biblias, porque recordemos que también venimos a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué dice Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 4? Palabras de
Nehemías, hijo de Malaquías. Aconteció en el mes de Kilub, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y oré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Muy bien, les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que la situación que le estaban comunicando a Nehemías era una situación agradable? Realmente era una situación que conmueve el corazón, ¿verdad? Porque imagínense ustedes estar en su casa, que llegue alguien que usted conoce, algún familiar, y le pregunte por su familiar y le diga: no, si está bastante enfermo, está bastante delicado, no sabemos qué está pasando. ¿Cómo se sentiría usted con una razón de esa? Usted se sentiría mal, usted se sentiría triste, ¿cierto? Su corazón se sentiría acongojado por la noticia que estaba recibiendo. Y ¿sabe? Nehemías, cuando recibió esa mala noticia, fíjense que en el versículo 3 el mensajero dice: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La pregunta es: ¿cómo andan hoy las cosas en tu casa? ¿Realmente andan bien? ¿Realmente viven en un ambiente sin dificultades o por el contrario? Hay muchas dificultades, o quizás en estos momentos sienten que están viviendo en desgracia. Y entonces continúa diciendo: la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, dice Nehemías, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios. ¿Qué actitud tienes cuando se presenta una dificultad en tu casa? ¿Cuál es la primera estrategia que como familia utilizan cuando vienen las crisis a la casa? ¿Saben? Cuando oí esto, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por un ratico. Dice la Biblia, ¿por cuánto? Por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios del ¿qué? Del cielo. Nehemías no se quedó indiferente ante la crisis que estaba viviendo su pueblo. Aunque él no estaba en ese momento donde estaba la crisis, él sintió dolor, sintió compasión, sintió empatía, justo por esa crisis que su pueblo estaba viviendo. Aparte, su primera reacción fue orar y llorar por su ¿qué? Por su pueblo. A veces los miembros de nuestra casa, los miembros de nuestra familia están sufriendo. Y a veces cuando ellos están sufriendo, nosotros en lugar de sentir compasión, empatía, en lugar de orar por ellos, nos convertimos en jueces. Eso que te está pasando te pasó por portarte mal. Eso que te está pasando fue porque yo te dije y te entró por aquí y te salió por acá. ¿Cierto? Y en lugar de ser un bálsamo en medio del dolor, en medio de la crisis, con nuestras palabras que muchas veces y lamentablemente, cuando abrimos nuestra boca, lanzamos palabras tan crueles, tan despiadadas, sin realmente entender la dificultad que esa persona está atravesando. Y entonces Nehemías, antes de tomar las herramientas, tomó tiempo para buscar a ¿quién? A Dios. Y muchas veces nosotros, en el afán de las crisis,
en el afán de solucionar los problemas, porque somos buenos queriendo solucionar los problemas así, rápido. Olvidamos buscar inicialmente ¿a quién? A Dios. Pero esta historia nos recuerda que aunque el dolor sea grande, aunque la desgracia sea grande, aunque la crisis sea grande, aunque el problema familiar que estemos atravesando sea grande, nuestra actitud inicialmente debe ser buscar a Dios. Y entonces nos damos cuenta que toda reconstrucción en el hogar comienza cuando alguien se atreve a sentir dolor por lo que está ¿qué? Roto. Ayer, cuando respondías en tu mente las 10 preguntas que realizábamos, quizás pensabas, mi familia está muy lejos de cumplir los ideales que Dios quiere que cumpla. Quizás mi familia está muy lejos de vivir bajo los estándares que Dios quiere que viva. Quizás hoy mostramos ser una familia perfecta, mostramos ser una familia intachable, pero realmente vivimos tan lejos del Señor que ya todo está perdido. Pero si ayer, mientras respondías esas preguntas, escuchaste la voz del Espíritu Santo diciéndote, oye, todo todavía no está perdido, hay algo que se puede hacer. Si tu corazón se entristeció al ver que quizás en tu casa no hay un buen ambiente familiar, déjame decirte que aún hay oportunidad para que Cristo realmente pueda reconstruir lo que aparentemente no tiene ninguna solución. Y entonces, lo único que hace falta a veces es que uno de los miembros diga, esto no puede seguir así. Necesitamos volver a levantar a nuestra familia. Y en lugar de señalar, colocarse a orar. En lugar de rendirse, comenzar a interceder. Quizás hoy en día que hay padres que digan, no, ya mi hijo el caso perdí. Yo le paso diciendo que haga el devocional en la mañana, pero ya estoy cansada de repetirle todos los días lo mismo. Cuando te levantes, coge la Biblia, coge la matutina y le entra por aquí y le sale. Ya estoy cansado, ya no sé qué más hacer con ese muchacho. Le digo cómo se tiene que portar, lo que tiene que hacer, cómo me tiene que ayudar en la casa, y parece que hablara como una pared, que no fuese con él. O quizás hay esposas que sienten que ya su esposo también es caso perdido, que les dicen de qué manera les gusta que le demuestre amor, pero él hace todo lo contrario de lo que ella le dice. Quizás hay esposas que ya le han dicho a sus esposos la manera en la cual les gustaría que él hablara, que él se expresara dentro de la casa, y siguen igual, y ya la esposa dice, no, yo porque sigo luchando por ese hombre. Ya estoy cansada de decirle. Y no sé cuántos en esta noche se puedan sentir identificados con esto. Pero lo que sí sé es que Dios no pasa desapercibida la crisis que tu familia y que quizás tú internamente también estás viviendo. Y entonces pasamos al segundo punto. Cuando ya hay alguien que siente ese dolor, cuando hay alguien que toma conciencia de la crisis o la situación familiar que están viviendo, entonces Dios da los recursos para poder ¿qué? Reconstruir. Porque cuando tú buscas a Dios, entonces Él allí es que de una u otra manera interviene para ayudar a reconstruir lo que nosotros humanamente pensamos que está perdido. Vamos a leer de manera rápida Nehemías capítulo 2 del versículo 1 al versículo 8. A la letra dice, a comienzos de la siguiente primavera del mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado tan triste en su presencia, él me preguntó, esto lo dice Nehemías, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. Versículo 3. Pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego?
Versículo 4. El rey preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Versículo 6. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás afuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevarme cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia del occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de los caminos de Judá. Entonces dice el versículo 8: además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas, para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Amén. ¿Y cuántos decimos amén? Amén. Tremendo. Un rey que no tenía absolutamente nada que ver con la situación. Un rey que ni siquiera conocía a los antepasados de Nehemías. Un rey que ni siquiera sabía cuál era la condición real en la que se encontraba el pueblo. Abrió sus manos y le dio justo lo que Nehemías necesitaba. Y saben, Nehemías pidió permiso al rey para ir a Jerusalén y Dios le dio el favor, porque cuando piense que terminamos el versículo número 8 que dice él, ni siquiera se lo atribuye a sí mismo, sino que dice que la gracia del Señor estaba ¿con quién? Con él. Y entonces nos damos cuenta que cuando un miembro de nuestra familia decide restaurar el hogar, Dios también moverá los recursos, los corazones y las circunstancias a nuestro favor. Amén. No hay casos perdidos para el Señor. Amén. Porque cuando en nuestro corazón hay tristeza, cuando nuestro corazón está lleno de dolor, de angustia, es imposible que nuestro Padre Celestial no se conmueva con lo que cada uno de nosotros está atravesando. Y saben, a veces te sorprenderás viendo cómo Él te da lo que necesitas para volver a construir. Y muchas veces nosotros pensamos que para poder estar bien en nuestra familia y que no haya dificultad, lo que necesitamos es plata. Porque es que si tenemos plata, entonces estamos felices, estamos contentos, ya ahí no tenemos necesidad de nada. Pero ¿saben? ¿Cuántas familias económicamente hoy en día están bien pero no son felices? ¿Cuántas familias hoy no tienen necesidades económicas, pero sí viven con vacíos en sus corazones? Donde ninguno de los miembros de la familia tiene comunicación con otro porque cada uno está por su lado. Y muchas veces, antes que plata, o bueno, estoy diciendo que la plata no sea necesaria, es necesaria, pero muchas veces, antes que la plata, nosotros necesitamos sabiduría. Necesitamos llenarnos de perdón para poder perdonar. Necesitamos tiempo, y no tiempo, cualquier tiempo, necesitamos tiempo de calidad para poder restaurar los lazos que hay rotos incluso en nuestras casas. Muchas veces pensamos que el tiempo de calidad es sentarnos a ver un partido de fútbol ahora que estamos en el mundial. Claro que es tiempo de calidad porque nos reímos, porque podemos de pronto compartir, celebrar cuando Colombia hace gol. Pero ¿sabes tú que tu hijo que está ahí celebrando contigo puede estar enfrentando alguna depresión interna que tú ni siquiera sabes? ¿Sabes tú realmente cuál es la preocupación que tu esposo trajo hoy del trabajo? Si se le presentó alguna situación con algún compañero mientras venía de camino a casa. Muchas veces obviamos o pasamos por
importantes y esenciales para poder reconstruir el hogar que el Señor nos ha dado. Yo no sé cuál es la condición de tu hogar en estos momentos. Eso solamente lo sabes tú, y como decía ayer, como les mencionaba, solamente sabe dónde queda la gotera quien está dentro de la casa. Solamente tú lo sabes, y el Señor también lo sabe. Pero el Señor quiere que de una u otra manera te apersones de la situación difícil y compleja que tu hogar está atravesando para Él poder también hacer la parte que nos corresponde. Y entonces, por esta noche finalizamos con el último punto. Un trabajo ¿en qué? En equipo. Cada familia edificó su parte, y no vamos a leer el capítulo 3 de Nehemías porque es bastante extenso, pero saben, en ese capítulo, cuando usted pueda, lo puede leer detalladamente y se va a dar cuenta que todos cumplieron con la parte que les tocaba. Y saben, en la familia pocas veces todos cumplimos con la parte que nos toca. A veces mamá está lavando, está cocinando, está barriendo, y los hijos estamos allá en el cuarto en el celular. O estamos viendo alguna serie o algo allá, mientras mamá está haciendo aquí, va, abre la ropa, otra vez coge la escoba, vuelve y barre, y los hijos estamos allá en el cuarto. Amén. Yo no conozco a las familias de aquí, ojo, ¿cierto? ¿Alguien me dijo? Alguien me dijo, hermano. Y entonces, cuando vemos en Nehemías capítulo 3, todos estaban cumpliendo con la parte que les tocaba. Este capítulo describe cómo cada familia se encargó de reconstruir una parte del muro. Y fíjense que no se preocuparon por reconstruir todo el muro. Y no, coloco un bloque aquí, luego me voy para este lado donde está la otra familia y entonces coloco. No, estaban enfocados en la parte, en el pedazo del muro que les correspondía. Entonces había oro, había piedras, había madera, y estaban todos los materiales porque el rey le dispuso a Nehemías para que tuviese esos materiales. Pero ¿de qué vale tener los materiales si no hay manos dispuestas a hacer lo que tienen que hacer? El Señor quiere proveerte lo que tú necesitas para reconstruir tu casa. El Señor quiere proveerte lo que tú necesitas para reconstruir tu familia. Pero de nada vale, y ayer con el ejemplo del regalo se los decía, de nada vale que el Señor tenga los brazos extendidos dándote el regalo si tú no tienes los brazos extendidos para recibirlo. Y entonces encontramos que había manos dispuestas a construir la parte que correspondía. Y saben, ningún hogar se edifica solo. Todos hacemos parte directa o indirecta de la construcción del hogar. La construcción del hogar no solamente es responsabilidad de los padres. Los hijos también jugamos un papel muy importante y trascendental en esta construcción. Cada miembro tiene algo que aportar. Los padres aportan dirección. Los hijos aportan entusiasmo. Los abuelos aportan sabiduría. Y cada uno de nosotros tiene un papel y un rol trascendental dentro de la dinámica familiar. Y cuando cada uno construye su parte, el muro se levanta firme. Porque ahora bien, ¿qué pasa? ¿O qué creen ustedes que podría haber pasado si solamente un miembro de cada familia estuviese construyendo la parte del muro que les correspondía? Entonces el papá colocando los bloques y los hijos acá sentados con la mamá, como si nada estuviese pasando. Mijo, ¿quieres agua? ¿Tienes calor? Hace mucho sol, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que se sentiría ese hombre? Se sentiría solo, se sentiría agotado, incluso podría sentirse hasta desilusionado. Señor, y esta familia que yo tengo, ¿qué? ¿Verdad? Y es difícil cuando un solo miembro de la familia trata de remar para avanzar, pero los demás están como si nada. Pero ¿saben? Cuando cada uno construye su parte, el muro se levanta firme. El amor es el cemento que une los ladrillos de la familia.
Amén. Y la pregunta en esta noche es, ¿quieres tú que los muros de tu casa se construyan solos? Porque sabemos que solos no se van. A construir. ¿Quieres construir tu familia tú solo? ¿Quieres tú permitir que el Señor te ayude a ti y a cada miembro de tu familia a construir un hogar sólido, firme, con el cemento del amor, para que puedan realmente tener una base sólida en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Si ese es tu deseo, te invito a que te coloques en pie y vamos a orar. Busca a tu familia en estos momentos, abrázalo, porque de pronto durante todo el día, con tantas responsabilidades, con tanto trabajo, hoy no los has abrazado, hoy fuerte allí, agárralo como si nunca lo hubiesen visto, como si se te fuese a ir. Así, muy bien, que nadie quede solito. Y entonces vamos a orar. Querido y buen Dios, Señor, tú conoces cuál es la condición real de cada familia aquí presente. Tú conoces, Señor, cuál es la crisis familiar que pueden estar atravesando en estos momentos. Tú conoces a cada miembro de la familia que están aquí presentes y sabes cuál es el sentimiento que guardan en lo más profundo de su corazón. Sabes, oh Señor, que quizás por algunas de nuestras acciones o malas acciones hemos lastimado los corazones de los miembros de nuestra familia. Sabes que quizás en medio de nosotros hay hijos que tienen el corazón quebrantado por actitudes de sus padres, pero también quizás hay padres que tienen el corazón partido por actitudes que sus hijos también han tenido. Hoy, Señor, alabamos tu nombre, porque nos recuerdas que no hay casos perdidos, y que si hay un miembro de la familia que se levanta, que ora, que clama por tu bendición, por tu dirección, tú estás dispuesto a abrir las ventanas de los cielos y llenar de bendiciones cada hogar aquí presente. Abrázanos, Señor. Ayúdanos a sentir empatía los unos por los otros, a no creer que somos autosuficientes y que no necesito de papá, que lo que él me dice está mal. No, Señor. Ayúdanos a tener humildad para aceptar los consejos. Ayúdanos, Señor, a reconstruir nuestros hogares. Y hoy salimos de este lugar con la certeza de que tú tienes todo lo que necesitamos para tener hogares firmes que glorifiquen tu nombre donde quiera que nos encontremos. Ahora que vamos hacia nuestras casas, que tu bendición no sea parte de nosotros, porque hemos orado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.